Buenas tardes a los jueves geográficos, a este ciclo de conferencias dedicado a cambio climático y estrategias de resiliencia. Y hoy es el turno de presentar a la doctora Adriana Gómez Bonilla, que es escuela de la UAM, de la licenciatura de Geografía Humana, y su plática tiene que ver con los temas que se han ido desarrollando en este ciclo, que es no solamente lo del cambio climático, sino también el papel de los pueblos campesinos, los pueblos indígenas en la lucha contra las estrategias para superar los estragos de este calentamiento global. ¿Estás preparada, Adriana? Voy a presentarte el breve currículum que me ha hecho llegar la doctora. Dice así: Adriana Petrovna Gómez Bonilla es profesora e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Es doctora en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y sus líneas de investigación son ecología política, movimientos sociales y género y autonomía indígena. Ha trabajado en la región de Chamela, que se encuentra en la costa de Jalisco, en la selva de la Candona, y en los últimos años en la Ciudad de México, sobre todo en la delegación, bueno, la alcaldía de Milpa Alta. Actualmente tiene como proyecto de investigación la construcción de territorios y la defensa del bosque en el pueblo originario de Milpa Alta desde un enfoque de la ecología política. Ha sido coordinadora del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, FLACSO, pueblos originarios, autonomías, movimientos y políticas en América Latina 2013-2016, ese es el programa, y ha publicado artículos y capítulos de libros en los que ha tratado los temas de movimientos sociales, género, autonomías y ecología política. Además, ha sido coordinadora del libro El desarrollo rural en México y Colombia, problemas comunes y respuestas emergentes de los actores, publicado en la UAM Xochimilco y en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Pues compañera nuestra desde hace ya 2 años, me parece. Me parece que su docencia en la UAM ha sido revolucionaria porque, aparte de su formación, que me parece que originalmente era bióloga, ya me corregirás, Adriana, después, junta los temas de biología con los temas de saberes populares, saberes tradicionales, con la defensa del territorio, probablemente desde el punto de vista ambiental, sobre todo. Entonces, la plática que nos va a ofrecer hoy se titula Los pueblos originarios de la Ciudad de México ante el cambio climático. Y su experiencia en Milpa Alta y en Xochimilco creo que son fundamentales para esta conferencia. Cuando quieras, Adriana. Muchas gracias, Pere, y pues muchas gracias a quienes nos están acompañando. Y bueno, con esta charla cerramos este mes dedicado al cambio climático, que bueno, esperamos que no sea la primera ni la última vez que tocamos el tema. Seguramente habrá más dentro de estos jueves geográficos. Y bueno, pues a ver, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Se ve bien, ¿eh? Ok. Tenías que ampliar un poquito y ya está. A ver, un segundo. Un segundito que abrí otra cosa al estar. A ver, esperen. Quiero ampliar la pantalla. Ay, no. Es clarito ahí. Sí, lo único es que un poco más y entonces se abre todo lo demás. Ahí está, perfecto. Bueno, ya como mencionamos, el título de esta charla es Pueblos originarios de la Ciudad de México ante el cambio climático. La charla se divide en varios apartados. Vamos a comenzar con alguna presentación de qué es esto de los pueblos originarios, dónde están, por qué son importantes, cuál es su territorio
Y bueno, y también vamos a hacer algún abordaje de estos conceptos que son vinculados a la ecología política, a otro concepto también que yo manejo mucho, que es el giro ecoterritorial. Brevemente voy a abordar algunas definiciones generales de cambio climático a partir de lo que ha ido consensando el IPCC y bueno, sobre todo esta discusión también de qué son los pueblos originarios para posteriormente dar paso a estos ejemplos con dos, bueno, ahorita vamos a ver porque son varios pueblos originarios en dos alcaldías, básicamente, que es Xochimilco y Milpalta y, bueno, cuáles han sido sus estrategias para enfrentar el cambio climático y un poco contrastándolas con la política pública que se ha estado construyendo en los últimos años en México. Y bueno, ahorita vamos a ir discutiendo ese punto. A manera de introducción, podemos decir que la zona rural de la Ciudad de México tiene dinámicas políticas y económicas que son influidas por aspectos culturales y étnicos de los pueblos originarios que forman parte de esta misma zona rural. Los habitantes de esta zona, por lo general, basan su subsistencia en algo que se denomina la pluriactividad económica, que incluye tanto labores agrícolas y pecuarias, pero también comerciales y en algunos casos el trabajo remunerado, ya sea ahí mismo dentro de estas alcaldías o en otras zonas de la ciudad. Y bueno, también en esto es importante destacar que cobra ciertas peculiaridades esta zona rural, ya que se encuentra inmersa en una de las grandes urbes del planeta y bueno, esto le otorga formas muy peculiares de relacionarse y de construir el espacio rural cuando se está inmerso en una dinámica urbana y con una gran cantidad de población. Bueno, asimismo, esta zona rural es donde se encuentra el suelo de conservación. Y este suelo de conservación, que ahorita, o bueno, más adelante vamos a ver un mapa que dónde está, este suelo de conservación es donde se encuentran los ecosistemas más conservados de la ciudad, los cuales están generando beneficios importantes como la captura de carbono, la recarga de mantos acuíferos, también son reservorios de biodiversidad y bueno, la mayor parte del suelo de conservación es propiedad colectiva de los pueblos originarios que habitan esta zona y ya sea en modalidad comunal o en modalidad ejidal. Bueno, los objetivos de esta charla, por un lado, el primero es identificar cuáles son las percepciones que tienen los integrantes de algunos pueblos originarios de dos alcaldías. Ahorita vamos a explicar por qué hablo de algunos pueblos originarios. Por otro lado, un segundo objetivo es analizar cuáles son las acciones colectivas vinculadas al cambio climático que han venido realizando dichos pueblos. La premisa por la que me estoy guiando es que las formas de organización social e identidad de los pueblos originarios de la Ciudad de México son una base para la conservación de los bosques y otros ecosistemas que generan beneficios importantes, los cuales pueden contribuir a enfrentar el cambio climático, como puede ser el caso de la captura de CO2. Sin embargo, derivado de la desigualdad que enfrentan estos pueblos, puede ser que sean los más afectados por el cambio climático. Como referentes conceptuales, retomo la idea de ecología política, el giro ecoterritorial, pueblos originarios y cambio climático, que a continuación es lo que vamos a ver. Bueno, ¿qué es esto de la ecología política? La ecología política es un enfoque interdisciplinario que se nutre de diversas áreas de conocimiento, como es la geografía humana, la antropología, la sociología ambiental, pero también para el caso de América Latina hay una fuerte influencia, un aporte muy fuerte desde los estudios rurales. Estos estudios que se venían realizando muy desde los años 60, 70 y de los que hay bastante tradición en América Latina, posteriormente se convirtieron en una contribución para la ecología política. Bueno, asimismo, la ecología política es un enfoque que busca dar una explicación alternativa
ante estas explicaciones apolíticas que durante mucho tiempo sostuvieron que el problema ambiental era solamente un asunto técnico. Es decir, desde otros enfoques, que son enfoques apolíticos, se consideraba que el único problema o la crisis ambiental se podía resolver encontrando tecnologías idóneas sin que fuera necesario modificar el sistema ni económico ni político, sin cuestionar cómo se estaban estableciendo las relaciones de poder y la relación entre las sociedades y la naturaleza. Ante eso es que surge la ecología política y pone en cuestionamiento de manera muy, muy fuerte todas estas premisas y señala que el asunto del deterioro ambiental, de la crisis ambiental, tiene componentes políticos donde las relaciones desiguales de poder están jugando un papel importante y si éstas no se transforman, no se puede pensar en lograr opciones para revertir esta crisis. Específicamente en América Latina, este enfoque se nutre mucho a partir de las reflexiones que surgen en el acompañamiento de los movimientos sociales. Es decir, muchos académicos, a diferencia del contexto anglosajón, que este enfoque es más, bueno, más surge más y tiene, se nutre más y se discute mucho más en entornos que son netamente académicos. En América Latina, algo que encontramos es que este enfoque de ecología política va muy de la mano del acompañamiento de los movimientos sociales, incluso son los movimientos sociales o las organizaciones quienes van generando aportes, van generando una reflexión sobre cómo tiene que ser esta relación sociedad-naturaleza y donde incluso se pone y se cuestionan mucho ciertas premisas alrededor del desarrollo. Bueno, la ecología política permite entender que las disputas por los territorios y sus recursos son procesos políticos, no es una cuestión casual, no son conflictos interétnicos, no es algo aislado, sino que más bien forma parte de la disputa entre dos visiones de cómo debe de ser la vida, cómo debe de ser el desarrollo y sobre todo cómo debe ser el sistema económico. Bueno, en ese sentido, estas disputas por el territorio, bueno, reflejan intereses distintos de los intereses distintos de los actores. En América Latina, como ya mencioné, tuvo un papel muy importante el acompañamiento de, o bueno, con los movimientos sociales y sobre todo con las resistencias campesinas que pasan de una lucha o una demanda por la tierra a una demanda por el territorio y por el derecho para poder decidir sobre estos territorios. En este sentido, se ven las transformaciones espaciales y territoriales más allá de lo técnico y se busca una integralidad. Es decir, se comienzan a integrar nuevas dimensiones, como es la dimensión no solo política y económica, sino también dimensiones simbólicas y también una idea de derechos culturales que permitan manejar o construir territorios desde las particularidades de cada grupo social. Bueno, ¿qué es esto del giro ecoterritorial? El giro ecoterritorial es una propuesta relativamente reciente que hace una autora argentina, Marisa Svampa. Y bueno, ella después de haber analizado mucho los movimientos sociales, llega a algunas conclusiones que dice, bueno, están estos movimientos sociales, estas organizaciones, están atravesando por un proceso de transformación y este proceso de transformación implica que estos actores comienzan procesos de resistencia ante proyectos extractivistas y o proyectos que buscan la destrucción o que tienen como consecuencia la destrucción de la naturaleza, proyectos donde la naturaleza se ve simplemente como un recurso para generar capital y no como una entidad que tiene que tener otro tipo, con la que se tiene que establecer otro tipo de relación que garantice su permanencia. Ella en algún momento resume que este giro ecoterritorial es una expresión que toman los movimientos sociales en defensa de la vida.
Y bueno, también dice, representa un nuevo ciclo de luchas centradas en la defensa del territorio y el medio ambiente, y de igual forma hay un desacuerdo con los modelos de desarrollo y propuestas derivadas del capitalismo. En este sentido, quiero señalar que hace mucho esta idea de énfasis, de ciclo, porque, bueno, cuando se analizan, los expertos que analizan movimientos sociales hablan mucho de los ciclos de protesta, que cada determinado tiempo surgen varios movimientos sociales que buscan ciertas demandas, bueno, ciertas demandas, sobre todo la búsqueda de ciertos derechos, y entonces a eso se le llama ciclos de protesta. Entonces, en este sentido, Marisa Svampa considera que este giro hacia la defensa del territorio, del medio ambiente, de la naturaleza, estamos o representa una nueva forma que están tomando los movimientos sociales. Bueno, ahora, ¿qué es esto de los pueblos originarios? Bueno, los pueblos originarios es una idea, una propuesta que surge de los mismos actores. Básicamente se plantea por primera vez en el Foro de Pueblos Originarios Inmigrantes de la Náhuac, que justamente se realizó en Milpalta en 1900, aquí me equivoqué, es 1996, 2 años después del levantamiento zapatista. Justamente aquí es interesante señalar que a partir del levantamiento zapatista de 1994, tanto pueblos indígenas como pueblos originarios, pueblos campesinos, retoman o toman más bien cierta fuerza y comienza una exigencia de derechos. Incluso se retoma mucho la idea de los acuerdos de San Andrés que se firmaron en el 96 y que, bueno, finalmente no se cumplieron, pero bueno, esa es otra historia. Pero entre esos acuerdos se habla del derecho a la autodeterminación que incluye el derecho a decidir sobre los territorios. Y bueno, ese es uno de los elementos que retoman estos autodenominados pueblos originarios y también, bueno, justamente a partir de este foro se adscriben o se eh, cobijan de alguna manera debajo del convenio 169 de la OIT, que justamente habla de los derechos de los pueblos. En el convenio de la OIT hablan más de pueblos indígenas, pero ellos se adscriben. Y claro, hacen una diferencia con los pueblos indígenas, que ahorita vamos a ver, bueno, que es básicamente que quienes se consideran pueblos originarios se asumen como descendientes legítimos de los antiguos pobladores del Valle del Anáhuac, lo cual les otorga derecho sobre el territorio. Hacen esta diferencia con los pueblos indígenas, ya que en general en la Ciudad de México la mayor parte de los grupos indígenas son migrantes que recientemente han llegado a la ciudad. Por lo tanto, no tienen este derecho al territorio. Sin embargo, ellos marcan esta diferencia y dicen, bueno, no somos indígenas, somos originarios. Y bueno, y también esta categoría de pueblo originario es una categoría que justamente como surge en un contexto político de un evento de reivindicación, desde un principio tiene una carga muy fuerte en la exigencia de derechos. Y bueno, justamente vamos a ir viendo que sin que sea algo terminado, incluso al interior de los mismos pueblos originarios, hay una discusión en este momento muy fuerte si realmente están representados sus demandas, sus derechos que estaban exigiendo en la Constitución de la Ciudad de México. Incluso hay ahí algunas inconsistencias jurídicas porque algunos consideran que ellos al ser la mayoría estar vinculados a núcleos agrarios. Los núcleos agrarios se rigen por la Constitución nacional y no se pueden regir por una constitución local. Sin embargo, consideran algunos que ya es una ganancia el que ya se les nombre en esta constitución, que se les bueno, sí, se les otorgue, se les reconozca más bien el derecho a decidir sobre sus territorios, cierto derecho a la autonomía, consideran que ya son avances, aunque no son suficientes. Bueno, ¿cuántos pueblos originarios hay y
cuantos tipos, porque si se dieron cuenta, cuando yo presenté los objetivos, hablaba de los pueblos en plural y les dije, bueno, no es el pueblo originario de Milpalta ni el pueblo originario de Xochimilco, sino son los pueblos originarios. Esto tiene que ver que los pueblos originarios son múltiples, son plurales. Simplemente les pongo ahorita un ejemplo. En Milpalta hay 9 pueblos originarios. Hay otros 2 o 3 que están ahí, pero bueno, no pertenecen al mismo núcleo agrario, aunque también estos otros pueblos originarios en algunos momentos no se han asumido como tal, pero bueno, están ahí. Y justamente nos reflejan una diversidad al interior de estos territorios. Y bueno, Iván Gómez César, que es un autor que ha trabajado mucho esto y que fue de los pioneros junto con este, eh, ahí se me fue, Álvarez, justamente él hace una clasificación general de estos pueblos originarios y bueno, son 4 categorías las que propone. Uno son los pueblos rurales y semirurales, los cuales la mayoría se localizan en el sur o en el surponiente de la ciudad. Se trata de núcleos agrarios que por lo general incluyen zonas boscosas o chinampas y asimismo están dentro del suelo de conservación. Aquí podemos pensar en los pueblos que habitan en la delegación de Milpalta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Guajimalpa. Eh, un recuento general nos dice, o propone que son 50 pueblos más o menos este, en estas alcaldías. También tenemos una segunda categoría, que son los pueblos urbanos con pasado rural reciente. ¿Qué quiere decir esto? Son estos pueblos que hasta hace 4 o 5 décadas todavía tenían un carácter rural, urbano, todavía eran núcleos agrarios, los cuales en las últimas 4 o 5 décadas derivado del proceso de urbanización y que en muchos casos se encontraban en zonas que fueron adquiriendo una alta plusvalía inmobiliaria, pues fueron despojados, en algunos casos se expropiaron, en otros casos, bueno, hubo ahí presiones para que vendieran sus tierras. Y bueno, estos pueblos por lo general se encuentran en Iztapalapa, en Coyoacán, en Iztacalco, en Benito Juárez y en Venustiano Carranza. Aquí se hace un cálculo que hay alrededor de 30 pueblos originarios. Aquí les podría poner a grandes rasgos un ejemplo, el pueblo de La Candelaria, que seguramente alguien en algún momento, justamente el 2 de febrero, ha circulado por Avenida Pacífico, pues le toca encontrar cerrado. Bueno, eso es una fiesta del pueblo justamente de La Candelaria, que está en Coyoacán. Ahora, si nos queremos enfocar en la defensa del territorio, bueno, otro pueblo también en Coyoacán que ha dado un proceso de resistencia muy fuerte en los últimos años es el pueblo de Joco, el que está atrás de la Cineteca Nacional y que ha tenido que enfrentar al desarrollo inmobiliario de lujo con este conjunto Mitaca, que bueno, ha habido bastantes disputas literalmente y que incluso han denunciado mucho en distintas instancias, algunas nacionales, otras internacionales, cómo han sido afectados con la construcción de este tipo de obras. Y bueno, justamente son estos ejemplos, se los pongo, los menciono aquí para hacer como esta comparación con los pueblos más del sur, con los pueblos que están en zonas todavía rurales, que bueno, sí hay diferencias, pero también hay características compartidas, como es esta identidad, como es esta reproducción de ciclos festivos. Y bueno, justamente también a partir de estos rasgos comunitarios es que se construyen estrategias de defensa del territorio. Eh, agrupo estas dos categorías porque son de alguna manera las que en los últimos años han tenido mucho mayor resistencia ante los procesos de urbanización, de gentrificación, de despojo, ante los megaproyectos.
Y bueno, por otro lado, tenemos otras dos categorías, que son pueblos urbanos con una vida comunitaria limitada, que normalmente estos pueblos son pueblos que hace mucho, mucho tiempo que perdieron el carácter agrícola, que perdieron sus tierras, en algunos casos de manera bastante violenta. Y bueno, aquí tenemos, sin embargo, conservan ciertas prácticas todavía identitarias vinculadas mucho a ciclos rituales, a ciclos festivos, a fiestas religiosas. Y bueno, aquí tenemos estos pueblos en general, están en Cuauhtémoc, en Miguel Hidalgo, en Gustavo Amadero, en Azcapotzalco. Por mencionarles alguno de estos pueblos, pues ahí tenemos el pueblo de Cuautepec, que bueno, es un pueblo que si nosotros ahorita lo visualizamos, pues no tiene nada de rural, no tiene nada de agrícola. Sin embargo, podemos observar sus fiestas tradicionales que conservan mucho o que tienen elementos compartidos con los pueblos de las otras dos categorías. Por otro lado, tenemos una cuarta categoría, que son pueblos que provenían de otros lugares, pero que tienen más o menos alrededor de un siglo, que se instalaron en el territorio y que reproducen mucho las formas de organización comunitaria. Aquí les pongo dos ejemplos. Uno es el pueblo de Aragón, que si nosotros observamos, encontramos que incluso construyó su propio ciclo ritual festivo con una fiesta vinculada al 5 de mayo, a la batalla de Puebla, que cuando se ha rastreado, bueno, de dónde viene, resulta que pues a los primeros habitantes que llegaron a esta zona les gustó la idea y empezaron a reproducirla como un tipo carnaval alrededor del 5 de mayo. Otro ejemplo de este tipo de pueblos es el pueblo de Tepepan, en Xochimilco. Este pueblo se formó con gente que venía de distintos lugares de la República Mexicana, pero que establecen formas de organización comunitaria muy similares a la de los pueblos originarios que ya estaban previamente en la ciudad. Bueno, en cuanto al cambio climático, ¿desde dónde estoy partiendo cuando hablo de cambio climático? ¿Qué quiero decir? Bueno, yo retomo las propuestas hechas por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para Cambio Climático, quienes definieron que el cambio climático es la variación en el clima por causas naturales, pero agudizada por causas antropogénicas. Y subrayo esta idea de agudizadas, porque esto implica que se está dando este cambio en muy poco tiempo. Bueno, ya habíamos discutido en sesiones previas que siempre el clima ha estado cambiando, pero la diferencia que vemos ahora es que es un cambio que se está dando de manera sumamente acelerada, mientras antes pasaban varios, este, miles de años, pues ahora lo estamos viendo en décadas. Y esto tiene como consecuencia que los seres vivos no se puedan adaptar a este tipo de cambios de manera tan rápida y bueno, puede poner en riesgo su existencia. Es un fenómeno global, aunque no se presenta de la misma forma en todos lados. No siempre implica aumento de temperatura. En algunos lugares hay modelos que están sugiriendo que más bien va a haber un descenso de temperatura. Y el dióxido de carbono o CO2 es uno de los principales generadores del cambio climático, aunque también influyen otros gases de efecto invernadero como el metano o los compuestos nitrogenados. Aquí les presento un esquema un poco para darnos una idea, también retomando las propuestas del IPCC. Bueno, el cambio climático, una de las cosas que donde se refleja es porque disminuye la humedad. Esta disminución de la humedad afecta bosques y selvas y por lo tanto se incrementa la cantidad o la posibilidad de que se presenten incendios, los cuales a su vez destruyen extensiones de bosques y selvas y al mismo tiempo se genera CO2, lo cual pues otra vez nutre este ciclo de cambio climático. Esto mismo también lo podemos observar en entornos acuáticos, cuando vemos, bueno, hay contaminación, esta contaminación genera la muerte del plancton, que también es
sobre todo el fitoplancton, absorbe CO2 y bueno, al dejar de absorber este CO2, tenemos otra vez más CO2 en la atmósfera, lo cual pues, contribuye al cambio climático. Bueno, los ejemplos que les voy a presentar el día de hoy fueron elaborados a partir de una metodología cualitativa. Me centro en los pueblos de 2 alcaldías, 9 pueblos en la alcaldía de Milpalta, 3 en la alcaldía de Xochimilco. No hago como tal un estudio comparativo porque han sido hechos en distintos tiempos, con distintos instrumentos. No busco hacer esta comparación, sino simplemente busco ciertos paralelismos que voy encontrando y que tienen que ver mucho con su proceso histórico. Y también, bueno, tampoco busco esta comparación, pero bueno, nada más hago como busco puntos comunes y a partir de ahí vamos a ir discutiendo, bueno, cómo se ha venido dando la acción colectiva alrededor del cambio climático. Y bueno, en Milpalta, les dije, son 9 pueblos con los que trabajé, hice entrevistas tanto con integrantes de los 9 pueblos, con funcionarios y con algunos integrantes de ONGs que han estado trabajando en la zona. Se hicieron algunos cuestionarios específicamente sobre percepciones de cambio climático y trabajé con grupos focales. Con los pueblos que están en la alcaldía de Xochimilco fueron 3. Básicamente fueron entrevistas con productores orgánicos y con integrantes de ONGs. Aquí no pude entrevistar funcionarios. Y bueno, en los últimos meses me enfoqué en el análisis de narrativas socioambientales, sobre todo porque bueno, en el último año prácticamente ha iniciado, estos pueblos de Xochimilco se involucraron junto con otros actores de la ciudad en un proceso de resistencia ante una mega obra que es un puente vehicular que quieren construir, bueno, que el gobierno de la ciudad ya está construyendo, pero que ahí hay bastante oposición desde algunos de estos pueblos. Bueno, en cuanto a las percepciones del cambio climático, encontré que entre lo que se percibe más en prácticamente en estos 12 pueblos que yo analicé es un aumento en la temperatura, cambios en la precipitación y para el caso de Milpalta, la presencia de vientos extremos, que incluso en algún momento estos vientos extremos, que bueno, van vinculados otra vez a cambios en la precipitación, en la temperatura, eh, pues generaron que se cayeran bastantes árboles. Aquí les presento algunas fotos de cómo quedó después de que habían pasado algunos de estos vientos. Digamos, esas son como la percepción en general, a grandes rasgos. Ahora, ¿qué consecuencias consideran los integrantes de estos pueblos que han tenido o que tuvieron estos fenómenos? Bueno, por un lado, al haber estos cambios, tanto en la precipitación, que algunas veces llueve menos y que también aumenta la temperatura, esto generó incendios forestales, lo cual a su vez genera deforestación. También provocó justamente tanto la deforestación como estos cambios en precipitación y temperatura, desaparición o disminución de la biodiversidad, sequías, inundaciones y encharcamientos, lluvias abundantes, heladas, deslaves. Estas son como las consecuencias vinculadas como a a estos tres fenómenos, perdón. Bueno, en cuanto a vulnerabilidad frente a las consecuencias del cambio climático, manifestaron que la deforestación y la desaparición de la biodiversidad tenía básicamente generaba o provocaba una menor disponibilidad de alimentos obtenidos del bosque, considerando que tanto en Xochimilco como en Milpalta, los integrantes de estos pueblos originarios, en ciertas temporadas del año, van al bosque y obtienen ciertos alimentos. No es la base total de su alimentación, pero es un complemento. Entonces, sí hay esta percepción de que, bueno, cuando con estos cambios o con esta afectación en el bosque, pues se pone en riesgo
la obtención de estos alimentos, que pueden ser hongos, pueden ser plantas, bueno, hongos y plantas básicamente, porque está prohibida la caza, entonces no se caza. Por otro lado, las sequías implican menor disponibilidad de agua para el consumo humano, que bueno, de por sí hay un problema de escasez, que en algún otro momento les compartiré qué está pasando con el asunto del agua en Milpalta y en Xochimilco, pero a pesar de que donde están las zonas de recarga de los mantos acuíferos, hay un problema de escasez de agua muy vinculado o relacionado con la desigualdad otra vez. Lo que pasa es que se extrae el agua y no forzosamente se resuelven las demandas de los pobladores de esta zona, sino una parte importante del agua se la llevan a otra zona, a otras zonas de la ciudad. Bueno, las sequías también implican pérdida de cosechas y bueno, justamente como se alteran mucho los patrones de temperatura y de precipitación, también encontramos mayor incidencia de heladas. Es decir, en la época seca o, digamos, en la época de calor, aumenta mucho la temperatura, hay menos precipitación y tenemos sequías. En la temporada o en el invierno, aumenta o baja más bien mucho la temperatura y entonces tenemos heladas. Y bueno, justamente estas heladas implican otra vez, pérdida de ingresos por pérdida de cosechas. Aquí los que señalan mucho la afectación son los productores de nopal, pero también algunos otros productores que, sobre todo los productores de los pueblos de Xochimilco que están más en un circuito de producción orgánica, también señalan afectación severa por heladas. Por otro lado, hay una disminución en la producción de autoconsumo, que eso también lo vamos encontrando, que cuando lo combinamos o lo pensamos junto con la menor disponibilidad de alimentos obtenidos del bosque, bueno, vamos viendo que se va generando un problema o se va incrementando el riesgo de soberanía alimentaria. Por otro lado, tenemos inundaciones, lluvias extremas y encharcamientos, lo cual también contribuye a que se pierdan cosechas, que a su vez implica disminución en ingresos, pero también hay daño en infraestructura y en las viviendas. Es decir, se presentan estos fenómenos y bueno, hay que hacer una inversión tanto de recursos públicos para la infraestructura de la vía pública, pero también inversiones familiares o personales por afectación en viviendas. Por otro lado, tenemos los deslaves, los cuales igual afectan infraestructura y vivienda. Y bueno, con esto sería la parte de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué está pasando en estas zonas con las políticas públicas? Porque, bueno, se habla mucho, incluso el jueves pasado, sí, o hace 10 días, ya, sí, el jueves pasado más bien creo que fue, en esta cumbre que hubo de mandatarios de varios países, incluso donde se les abre espacio a los jóvenes que hablan y dicen que están luchando para detener el cambio climático. Bueno, la pregunta es, qué está pasando con la política pública, existen, no existen. Bueno, pues para este asombro un poco, encontramos que las políticas públicas enfocadas en cambio climático tienen alrededor de 15 años que se han aprobado los programas como tal y bueno, y que incluso han tenido bastante presupuesto para que se den una idea. Por un lado, a nivel federal tenemos el Programa Especial de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en donde, bueno, se aborda desde las estrategias para adaptación, que es todo aquello que tiene que cambiar para poder enfrentar este cambio climático, y las de mitigación, que son todas aquellas acciones enfocadas en disminuir, en este caso, los gases de efecto invernadero, que son una de las causas del cambio climático. Eso tenemos bastantes programas, bastantes líneas de acción en el país y les digo, no son nuevas, tienen alrededor de 15 años. Por otro lado, a nivel de ciudad, es decir, a nivel estatal, tenemos el programa de acción climática. Había estado funcionando con un programa de acción climática que se definió de 2013 a 2020 y justamente en noviembre del año pasado se empezó a hacer la consulta para
el establecimiento del nuevo programa de acción climática que se contempla que va a ir de 2021 a 2030. Igual incluye tanto estrategias de adaptación como de mitigación a nivel ciudad. Y bueno, entre estas estrategias se habla, pues sí, de conservación de los bosques, de mejorar transporte para disminuir las emisiones de CO2, se habla de controlar bueno, no son, lugares donde se tira basura y demás de desechos, porque bueno, son generadores de metano. Se habla de buscar estrategias de agricultura sustentable para la zona rural. Entonces, bueno, digamos, en estas estrategias, en principio se abordan bastantes líneas de acción. Por otro lado, también tenemos los programas de acción climática a nivel de alcaldía, que actualmente en la Ciudad de México hay 12 programas aprobados, es decir, 12 alcaldías tienen sus programas, los cuales son muy diferentes, no hubo ejes rectores comunes. Este, en el caso de Milpalta y de Xochimilco tienen ejes rectores, donde se busca mucho cómo van a ser estas estrategias de mitigación y de adaptación. En el apartado de mitigación, ambos programas comparten mucho acciones dirigidas al suelo de conservación y bueno, también algunas otras que tienen que ver con disminución en el uso de energías en edificios públicos, pero bueno, eso es relativamente poco. Ahora, algo que quisiera señalar, entre lo que más genera emisiones de CO2 en la ciudad es el transporte. Eso es importante porque, bueno, ahí tenemos una de las causas que incluso se ha atacado poco. Ahora, ¿por dónde andan los programas? Digo, aquí hice un resumen muy general, cómo estas estrategias inciden o se convierten en programas. Bueno, a nivel federal, bueno, y sobre todo me enfoqué en los programas que afectan a estas dos alcaldías y principalmente al suelo de conservación. Bueno, a nivel federal, algo que encontramos son los esquemas de pago por servicios ambientales impulsados por la CONAFOR, que entre sus, digamos, impactos está mantener la cobertura forestal y con esto de alguna manera lograr disminuir o más bien lograr que se sigan captando cierta cantidad de CO2. Por otro lado, también tenemos programas de restauración de zonas forestales, donde también en algún momento estos bosques del sur de la Ciudad de México han estado incluidos. Y bueno, y tenemos otra que tiene que ver con los humedales y los sitios Ramsar. Sobre todo pensando ahorita que pues está esta disputa alrededor del puente que quiere construir el gobierno de la Ciudad de México, que justamente implica destruir un humedal. Bueno, porque también los humedales de alguna manera son algo que permite amortiguar un poco algunas consecuencias del cambio climático. Por otro lado, tenemos a nivel estatal algo que se llama el programa Altepet, que tiene varios componentes, pero bueno, el componente en el que yo me situé es en el de conservación justamente de el suelo de conservación y producción agrícola sustentable. También otro componente de este programa Altepet incluye obras de conservación tanto de suelo y agua, justo en suelo de conservación, y el manejo de microcuencas. Por otro lado, en los programas de las alcaldías ante el cambio climático, encontramos que se habla de programas de prevención y combate a incendios forestales con la idea de que no disminuya la cobertura forestal, pero que tampoco se genere más CO2 con un incendio. Igual programas de reforestación, de restauración de sistemas hidrológicos y de conservación de agua. Algo que vemos aquí es que algunos de estos programas tienen acciones repetidas. Sin embargo, no hay coordinación o no siempre. Ahora, estos programas requieren mucho, sobre todo para la zona del suelo de conservación, del trabajo comunitario. Sin el trabajo comunitario no puede pensarse que van a funcionar estos programas. ¿Por qué? Porque implican la conservación de los bosques y estos bosques
solo se pueden, es decir, no se conservan solo no tocándolos, sino hay que estar teniendo estrategias de mantenimiento, de, por un lado, de reforestación, pero incluso en algunos momentos es necesario hacer quemas controladas para evitar que se acumule demasiada materia orgánica y eso después pueda generar un incendio que se salga de control. Y bueno, todo esto requiere un arduo trabajo de la parte comunitaria. Y bueno, no siempre hay este apoyo. Ahorita vamos a ver cómo lo perciben o cómo se percibe desde los integrantes de estos pueblos. Y bueno, algo que también aquí quiero señalar, justamente con esta administración que ha habido una disminución importante en el presupuesto en general para el sector ambiental, bueno, esto ha tenido también consecuencias en cuanto a estos programas. Aquí, bueno, quiero mostrarles este mapa. Este es un mapa oficial, es el mapa oficial elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. ¿Y por qué se los muestro? ¿Y por qué el título de la diapositiva? Tensiones entre el Estado y los pueblos originarios. Bueno, si observamos esto, aquí donde estoy moviendo la flecha, es la alcaldía de Milpalta. Y casualmente, en este mapa, que además es un mapa de 2020, o sea, no es un mapa de hace 15 años o 20, no, es de 2020, de esta administración, no aparece ninguna área natural protegida. De hecho, esta está un poco, en realidad pertenecería únicamente a Tlalpan, yo no sé por qué incluso incluyen un pedazo en Milpalta, pero bueno. Errores con intención o sin intención, bueno, aquí está. Este es el mapa oficial. No hay nada que se reconozca como reserva en Milpalta. Y bueno, por otro lado, ahora les muestro dónde está en Milpalta la reserva. Es esta que estoy señalándoles aquí en rosa. Y bueno, se la señalo así, ¿por qué? Porque esta es una reserva, se llama Área de Conservación Comunitaria, que fue una reserva que se estableció a petición de los mismos comuneros de Milpalta y que costó muchísimo trabajo que fuera reconocida. Sin embargo, es un área que se ha mantenido, que son 5.000 hectáreas, que es muchísimo, o sea, es de las áreas más extensas. Podemos tener, digo, les pongo, digo, yo no he analizado a detalle, no tengo datos de qué tan eficiente es, ni va por ahí ahorita lo que quiero decir, pero nada más para ver una idea del tamaño, esta reserva, que es la parte reconocida, son 5.000 hectáreas en Milpalta. Y bueno, por ejemplo, esta que tenemos acá en Magdalena Contreras, que es San Nicolás, son 1.900, o sea, es decir, son casi 3 veces más. Y bueno, esta es una zona reconocida, pero para los milpaltenses, los pueblos originarios de Milpalta, no es solo esta zona marcada en rosa lo que se está conservando o lo que conservan o de lo que se encargan de manejar las brigadas comunitarias y el núcleo agrario. Un momento, ya sí. Entonces, también vamos a encontrar que esta zona que estoy ahorita aquí señalando, todo eso es parte de lo que están conservando este núcleo agrario. El núcleo agrario donde están estos 9 pueblos está conformado, bueno, más bien tiene un territorio de 28.000 hectáreas, de las cuales 17.000 son bosque. Es decir, el gobierno de la ciudad solo reconoce de esas 17.000 hectáreas 5.000, es decir, solo hay presupuesto para 5.000. Y bueno, aquí viene mucho justamente en estas acciones paralelas que en algunos casos empiezan a realizar los pueblos originarios, donde la política pública vamos observando que de alguna manera ha sido insuficiente. Y bueno, justamente como esta política pública, a pesar de que en lo que se ha declarado aparenta ser muy, incluir muchos aspectos, bueno, en la práctica, desde la visión de estos pueblos originarios, pues realmente no está funcionando o es insuficiente. Y también aquí, bueno, quisiera señalar, como estuvimos comentando en sesiones anteriores, cómo muchas veces la política pública, en lugar de ayudar, se convierte en un obstáculo.
Bueno, aquí no es precisamente que sea un obstáculo, pero simplemente no es suficiente para poder hacer frente al cambio climático y no en toda la ciudad, sino incluso en estas zonas de donde está el territorio de los pueblos originarios. Yo aquí nada más estoy tomando 2 ejemplos, no estoy tomando las otras delegaciones o alcaldías que hay situaciones muy similares. Bueno, ahora, ¿cuáles han sido las estrategias de adaptación y de alguna manera de mitigación desde los pueblos originarios? Bueno, estas las vamos a dividir en dos, básicamente, las individuales o familiares y las colectivas. Bueno, en el conjunto de estrategias individuales o familiares, bueno, vamos a tener que hay un manejo de riesgos ante inundaciones o vientos extremos, que una expresión que encontramos es la modificación de las viviendas. Se modifican estas viviendas justamente pues para poderle dar ciertas diferencias que permitan que si viene una inundación, bueno, no afecte tanto, este, se cambia un poco la orientación de ventanas, de repente se hacen bardas más altas, se construyen ciertos canales que permitan que en caso de lluvia extrema, bueno, se pueda ir el agua hacia otro lado. Por otro lado, también para etapas de sequía, bueno, hay estrategias de almacenamiento de agua, se construyen cisternas, se buscan tinacos, incluso en algunas familias, encontré tanto en Xochimilco como en Milpalta, que empieza a haber sistemas de cosecha de lluvia. Por otro lado, ante estos cambios, tanto en la precipitación como en la temperatura, pues hay cambios en las prácticas agrícolas. Van tratando como de modificar el ciclo de siembra y cosecha. En algunos casos se va pensando en agricultura protegida, esto es decir, un tipo invernadero. Esto sobre todo lo encontré con los productores orgánicos en los pueblos de Xochimilco. Y justamente ellos decían, nosotros jamás hubiéramos pensado en un invernadero, pero bueno, ante el riesgo de perder las cosechas, estamos haciendo esta modificación. Y bueno, también en cuanto a lo de soberanía alimentaria, bueno, se encuentra que empieza a haber, cuando disminuye esto de la recolección de alimento en el bosque, bueno, se piensa o se va buscando la forma de establecer huertos familiares, lo cual permite obtener ciertos productos, no igual, pero bueno, va garantizando que algo se podrá obtener. En cuanto a las estrategias colectivas, tenemos procesos organizativos, que estos procesos organizativos van eh, muy ligados a la protesta. Y bueno, esta protesta se mueve en varios terrenos, en varios ámbitos, que por un lado es el ámbito como tal de la protesta en las calles, que en algunos casos ha implicado cerrar pozos de agua, pues para demostrar qué pasaría si no se detiene la destrucción del bosque y qué va a pasar si el cambio climático realmente genera estas grandes sequías, que bueno, este año estamos viendo algo, creo que todavía no de gran magnitud, pero que nos ha afectado bastante en la Ciudad de México, que ha sido el año pasado y parece que han sido de los años más secos. Entonces, bueno, se hace este cierre de agua, de pozos de agua de manera muy simbólica. Se hace también mucho, se han establecido procesos de defensa legal ante distintas autoridades que imparten justicia. Aquí por señalarles ahorita una, pues es el proceso de amparo que interpusieron algunos integrantes de estos pueblos originarios de Xochimilco ante el puente de Cuemanco que está tratando de construir, que fue ante un tribunal administrativo. Ese es un ejemplo, pero en otros momentos que ha habido, por ejemplo, en algún momento intentaron construir justo el arco sur, que iba a ser una megacarretera que iba a pasar por la zona de Milpalta y de Xochimilco. Se interpuso una queja en derechos humanos, se interpuso también un amparo y bueno, finalmente se logró detener ese megaproyecto. Es decir, tenemos este proceso organizativo que no solo se enfoca en acciones netamente ambientales, sino se va hacia lo legal, hacia lo político y hacia incluso lo mediático. Por otro lado, tenemos entre las acciones colectivas, pues demandar el cumplimiento de las leyes y detener
la destrucción del bosque. Porque una de las cosas que han venido señalando, bueno, y agregaría ahora el humedal, es que estos ecosistemas se están destruyendo también por omisión o con complicidad de las autoridades gubernamentales. Bueno, por otro lado, sí hay acciones muy enfocadas en conservación que implica manejo forestal comunitario, conservación comunitaria y bueno, el fortalecimiento de procesos autónomos. Esta idea de que no van a estar, que los pueblos originarios no pueden estar esperando que sea una autoridad gubernamental quien venga a resolver los problemas de conservación ecológica que están a su vez generando o que pueden generar un cambio climático mucho más severo o consecuencias más bien más severas de este cambio climático y que más bien tienen que optar por la ruta autónoma, incluso en algunos casos se habla de otras formas de hacer política, incluso también se habla de que es importante pensar en procesos de autonomía. Entonces, bueno, vamos ahí viendo que eso es parte de las estrategias para enfrentar este cambio climático. Ahora, aquí hago un zoom en esto de la conservación y el manejo comunitario, ya que son de las acciones más importantes y con mayor impacto para poder enfrentar este cambio climático. Sin embargo, son poco reconocidas y poco apoyadas desde las instituciones del Estado. Simplemente estos mapas que les presenté, donde de las 17,000 hectáreas solo se reconocen 5,000 y solo hay 5,000 que se les da un apoyo como tal para conservación, para manejo. Bueno, esto es un ejemplo. Ahora, esta conservación de estos bosques, que de alguna manera puede ser el mecanismo que permita de manera más eficaz la mitigación de este cambio climático, incluye la conservación, el mantenimiento y la seguridad. Y aquí quiero hacer este énfasis. ¿Por qué digo seguridad? Bueno, los bosques en general del sur de la Ciudad de México enfrentan un grave problema de talamontes, de caza furtiva, y bueno, ante esto, las instituciones gubernamentales no se encargan de la vigilancia, sino la mayor parte de la vigilancia está en manos de los núcleos agrarios. En el caso de Milpalta y de los pueblos de la montaña de Xochimilco, es a través de brigadas de vigilancia. Sin embargo, ellos, una de las cosas que comentan y han denunciado en diferentes espacios es que muchas veces ellos detienen al talamontes o incluso cierran aserraderos clandestinos y cuando llegan las autoridades, los ministerios públicos, pues simplemente los liberan por alguna extraña razón. Entonces, bueno, aquí también parte de la insuficiencia de la política pública para enfrentar el cambio climático tiene que ver con ese apartado vinculado al sistema de justicia que es omiso. Bueno, ahora aquí, inclusión en temas ambientales. A partir justamente tanto de las entrevistas como de los grupos focales, un poco en el cuestionario, algo que he ido encontrando es que hay una percepción desde los integrantes de estos pueblos originarios de que las políticas públicas dan prioridad a otro tipo de acciones que no son aquellas que incluyen a los pueblos originarios. Y bueno, aquí les digo, hay varias, pero bueno, puse dos que a lo mejor van a resultar un poco polémicas. Y estas acciones tienen que ver con que en algún momento se impulsó, sobre todo en el sexenio pasado, se impulsó mucho los autos eléctricos. Y bueno, incluso en este sexenio se siguen impulsando mucho la idea de las bicicletas, lo cual desde la visión de los integrantes de estos pueblos originarios, pues tienen un componente de discriminación. Una de las, aquí les pongo una, les comparto una de las citas de las entrevistas que dicen, ni una, ni 100, ni 1000 bicicletas pueden sustituir un bosque. Esto haciendo referencia que el tema de mitigación de cambio climático o incluso de cómo enfrentar las consecuencias de este cambio climático no se van a resolver con bicicletas, sino que la forma contundente para resolverlo es dándole la importancia a la conservación de los bosques, lo cual no se está haciendo plenamente y bueno, tiene consecuencias.
Eh, Otra cita que les comparto, no se vale exigir bicicletas y viajar en helicóptero. Bueno, esto está a quien el entrevistado que me compartía esto, lo dijo en referencia a que, bueno, algunos funcionarios de repente se toman la foto en una bicicleta, pero bueno, cuando se tienen que mover, no se mueven por zonas congestionadas, se mueven en un helicóptero, lo cual, si lo pensamos en términos de cuánto CO2 y gasto de combustible implica, pues es muy alto, ¿no? Entonces, ahora también ellos consideran que se le ha dado mucha importancia a las bicicletas en ciertas zonas de la ciudad y no se ha apostado por transporte público masivo. Incluso ellos mismos, en algún momento yo les decía, bueno, ¿y ustedes cómo se posicionan con respecto a este tema de la bicicleta? Y ellos decían, bueno, para algunas cosas y algunos, quizá los jóvenes o los que tengan más condición podrán andar en bicicleta y está bien, pero no se puede exigir, porque incluso me decían, es un asunto de discriminación, que ahora todos los pueblos originarios sí andemos en bicicleta, cuando me decían, cómo vamos de Milpalta al centro de la ciudad en bicicleta. O me decía incluso uno de ellos en una entrevista me señalaba, ¿cómo se le puede pedir a una mujer de 70 años que a lo mejor no tiene la mejor movilidad, eh, que ande en bicicleta? Sería más digno que existiera un transporte adecuado. Entonces, bueno, con esto yo sé que este tema de las bicicletas es muy controvertido, pero desde el punto de vista de estos integrantes, pues consideran que per se las bicicletas, sin que existan otras acciones mucho más contundentes, no se va a detener ningún cambio climático. Al contrario, dice, muchas veces las bicicletas generan más tráfico, generan más conflictos, este, y no son opción per se. Pueden ser quizá un complemento, pero una vez que los bosques esté garantizada su conservación. Bueno, algunas acciones que han venido realizando estos pueblos originarios es que las estrategias de adaptación se presentan como un proceso politizado, ya que los actores las van impulsando desde este sentido. Es decir, no es un asunto que ellos señalen, bueno, nada más se trata ahora de buscar un capitalismo ecológico, sino al contrario, son muy críticos de eso y ellos dicen, bueno, más bien implica cambiar el sistema económico, que eso me señalan mucho, no es que se vaya a cambiar de un momento a otro, sino es un cambio gradual, pero es necesario hacerlo. Por otro lado, la adaptación desde su punto de vista incluye acciones vinculadas con demandas de justicia ambiental. En este sentido, ellos me decían, bueno, eh, simplemente en la ciudad hay quienes generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero y no contribuyen con la conservación de los bosques en lo más mínimo. Y decían muchas veces entre los pueblos originarios la contribución a los gases de efecto invernadero a nivel país, a nivel ciudad, no es tan importante como el que se genera en otras zonas. Hay un cuestionamiento, digamos, a los programas gubernamentales vinculados a cambio climático por considerarlos insuficientes, por considerarlos excluyentes. Hay una demanda muy fuerte para poder manejar el bosque y las áreas naturales protegidas, es decir, hay una demanda por el reconocimiento a estas áreas de conservación comunitaria, que como vimos ha sido sumamente complicado, una oposición a los megaproyectos y bueno, estos ejemplos que les presenté, bueno, el puente que están queriendo construir ahorita y el Arco Sur que se intentó construir en otro momento, bueno, en 2010. Desde el giro ecoterritorial y la ecología política, podemos decir que los pueblos originarios ampliaron la demanda desde el derecho a la tierra solamente por el derecho al territorio que implica poder decidir sobre este. También podemos decir que hay una disputa entre el Estado y los pueblos originarios vinculada a una visión diferente de cómo debe de ser la relación con la naturaleza. Hay una defensa del territorio que incluye esa defensa de la naturaleza, lo cual para los pueblos originarios cobra relevancia, ya que pueden ser mayormente afectados por el cambio climático. Y a manera de conclusiones, podemos decir, la afectación para los pueblos originarios puede ser mayor debido a las condiciones de desigualdad en comparación con otras zonas de la ciudad o con otros sectores de la ciudad. El territorio para estos pueblos del sur puede servir para enfrentar los efectos del cambio climático,
también ante la insuficiencia de las políticas públicas, los pueblos originarios han optado por construir alternativas paralelas o complementarias en algunos casos. Y respecto al cambio climático, bueno, hay una relación muy tensa entre los pueblos originarios y el Estado, al igual que con el tema ambiental en general. Bueno, espero no haber sido muy extensa. A ver, un segundo, dejo de Ha estado compartir. muy bien. Ya, bueno, una hora, creo que, Oh, bien, bien. Te has ajustado perfectamente al tiempo y además, ok. bueno, el comentario general es que ojalá que esta plática la hubiésemos puesto el primer día del ciclo de conferencias, porque ha aclarado muchísimas cosas, sobre todo conceptuales, ¿no? No solamente conceptuales, sino de qué forma se puede abordar el tema del calentamiento global. Yo digo calentamiento global, luego me corriges por qué. Yo digo calentamiento global. ¿De qué manera el calentamiento global se debe o se puede estudiar desde la base, desde la gente que está directamente implicada en la conservación de los bosques, que son también los que nos producen alimentos, que son también los que quizás viven en condiciones más, no tanto humildes, sino con menos prestaciones de servicios, con menos apoyos gubernamentales, como hemos visto prácticamente en las 4 pláticas que han habido en este ciclo, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado que, bueno, esta plática creo que es súper interesante, ¿no? Yo tengo varias preguntas que hacer. No sé si los que están asistiendo al Zoom o los que están en el Facebook tengan alguna pregunta. En todo caso, si tienen preguntas, me gustaría que las pudiesen poner en el chat y si, pues, dada la situación, igual los que están en Zoom podrían participar en la conversación, ¿no? Porque es mucho más rico y más interesante, ¿no? Yo tengo una pregunta básica. He visto que los pueblos originarios, sobre todo en las últimas diapositivas, has mostrado de qué manera tratan de combatir el calentamiento global. Pero a mí me falta, sobre todo, un tema que apenas has mencionado. ¿Dónde está el proceso de sensibilización ciudadana? Es decir, la educación que los pueblos originarios han de hacer al resto de la ciudadanía de la Ciudad de México, pero también sobre todo a las futuras generaciones. ¿Dónde está la educación que va a sensibilizar sobre la necesidad de proteger los bosques, que va a concienciar sobre la necesidad de cambiar el sistema económico o adecuarlo de tal manera que eso de explotación se suprima del diccionario y se ponga aprovechamientos, ¿no? Es decir, ¿dónde está esa parte que nos afecta a nosotros como geógrafos y como profesores de la universidad? A ver, bueno, contesto tu pregunta y ahorita la de Erika que por ahí, preguntó. Sí, yo creo que ese es un tema bien importante y por eso hablaba yo incluso de la justicia ambiental, que ya no profundice mucho, pero la pregunta, incluso desde los pueblos, está mucho esta inquietud que dicen, nosotros cuidamos los bosques, los hemos mantenido no solo ahorita, sino desde mucho tiempo antes. Bueno, digo, ya aquí no me metí con la historia de Milpalta, pero bueno, desde los años 70 ahí hay una defensa importante por el bosque. Y dice, y bueno, resulta que al contrario, nosotros nos quedamos con todas las consecuencias, nos quedamos sin agua, tenemos que hacer todo el trabajo, cuando vienen los incendios somos los afectados, los más afectados, y en este sentido, también yo creo que aquí ha habido una omisión del Estado. Les pongo un ejemplo para clarificar esto. La educación ambiental, yo soy muy crítica de la educación ambiental por una razón, porque a veces se ha construido como o se ha resumido la educación ambiental. Empieza a haber propuestas mucho más interesantes, afortunadamente. Se ha construido mucho a razón de que los niños aprendan a separar la basura, incluso viendo este programa de Aprende en Casa, estaba viendo el otro día los videos, y que si el contenedor amarillo, el verde, el rojo, para distintos materiales.
Y eso es la educación ambiental. Y en ningún momento se habla de, bueno, cómo conservamos bosques, incluso otra vez, este reconocimiento a quien está trabajando todos los días y que, bueno, creo que ahora con este programa Altepel subió un poco el monto, creo que ahora son 4,500 lo que les pagan a las brigadistas al mes, o o sea, para el trabajo 8 horas diarias en el bosque, 4,500, híjoles, es una cosa cuestionable o antes les pagaban 2,500 y como también parte de la falta de sensibilización de los ciudadanos, de los habitantes de Ciudad de México, tiene que ver con, pues a mí no es mi asunto, ¿no? Yo lo veo mucho con mis vecinos, incluso seguramente si hiciéramos una encuesta de repente, hay quien no identifica que hay un bosque y que si no nos hemos colapsado ambientalmente es porque está ese bosque. O sea, ahí sí yo creo que falta mucho y se necesitarían propuestas de educación ambiental pues más integrales, donde se hable, por ejemplo, incluso esta conexión de los bosques, por qué pueden ser un soporte ambiental para la ciudad, que eso yo creo que el común del ciudadano no lo sabe. Ahora, también yo creo que vemos estas contradicciones de la política pública. Una de las demandas de tanto de Milpalta como de Xochimilco, sobre todo de aquellos pueblos que tienen bosque, donde se están recargando los mantos acuíferos, porque el 80% bueno, ahí hay diferencias, algunos dicen que el 70, otros que el 80, pero bueno, es mucho. La mayor parte del agua se extrae del subsuelo y una parte importante viene del sur. Entonces, justamente ellos lo que han pedido es que, por ejemplo, se les condone el pago de agua, porque dicen, bueno, como un mecanismo, o sea, si los bosques son propiedad comunal, que se nos condone. Y ante eso, la respuesta el sistema de aguas de la Ciudad de México ha sido no, porque no es mi asunto. Incluso hubo una iniciativa en el 2000 donde, bueno, la iniciativa original de pago por servicios ambientales era condonar agua, que a cada ciudadano en su recibo de agua se le cobrara 1 peso, 2 pesos y que eso fuera para compensar a los manejadores del bosque. Al final no pasó porque la Conagua y los organismos de agua dijeron, yo me encargo de infraestructura, no de dónde viene el agua. Así que de dónde viene no es mi asunto. Y el día que se acabe, no será mi asunto. O sea, vamos viendo cómo no hay una coordinación entre política pública de una dependencia y otra, de un sector y otro. Y efectivamente lo vemos porque cuando nosotros nos preguntamos, bueno, yo tengo agua en mi casa, ¿a costa de qué tengo esa agua? Y el discurso mucho ha sido de cierra la llave, báñate en poco tiempo, otra vez como acciones individuales donde lo colectivo parece que no existe, ¿no? O sea, en ningún momento, y bueno, sí hay unas propuestas interesantes, por eso decía, de educación ambiental, no desde los gobiernos, pero sí que dicen, bueno, es que comienza por educar al ciudadano para que exija derechos ambientales, ¿no? Que eso es bien interesante, que yo creo que va por ahí también, ¿no? Ahora, acá Erika tenía una pregunta. Así, ¿quieres que la lea yo? Oh, Ya bueno, sí, que, sí, sí. Bueno, son bueno, 2, creo. bueno, bueno, es un discurso, me parece. Dice, hola, yo tengo una pregunta en el ordenamiento territorial. Los pueblos originarios desde la perspectiva de la política pública dirigida a los pueblos rurales y semirurales. ¿Qué política pública hay dirigida a los pueblos rurales y semirurales? Digo, eso es muy interesante porque por eso les digo que estos pueblos a veces son como paralelos en muchas cosas a la política pública y de ahí también la demanda de autonomía que han sostenido durante mucho tiempo, que no está reconocida del todo, es que está el ordenamiento ecológico territorial como el instrumento que se hace, que se cumple toda la parte legal y demás, está ahí, pero eso no quiere decir que se aplique ni que se ejecute. Sin embargo, encontramos otro tipo de ordenamientos comunitarios que surgen incluso de los mismos núcleos agrarios, donde ellos mismos, por ejemplo, esta área de conservación comunitaria, el ACE, que así se abrevia, en Milpalta es una propuesta que no sale del ordenamiento que se hizo derivado de la política pública. Es una iniciativa comunitaria y costó muchísimo trabajo y de repente ahí había un choque porque uno de los argumentos era, es que el ordenamiento territorial no dice que ahí tenga que haber un área de conservación y menos comunitaria. Claro, esto también vamos viendo que es un juego de poder, porque permitir que sea un núcleo agrario, además tan amplio, Milpalta, el núcleo agrario de Milpalta debe tener como el 28% del suelo de conservación. Dejar que maneje
más de la cuarta parte del suelo de conservación, pues también políticamente es muy peligroso, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con que, o sea, vamos, esto nos lleva a pensar un poco por qué no está reconocida plenamente la autonomía en México? Pues tiene que ver con que es donde están los mayores recursos y si ellos van a decidir, bueno, qué pasa este, cuando no quieran un proyecto, simplemente, ¿no? O sea, vamos, yo creo que va por ahí, o sea, es esta visión muy distinta incluso de cómo se está pensando la ciudad. Ahora, eh, yo no he profundizado, pero sí tengo algunos referentes. Comparamos Xochimilco y Milpalta con Tlalpan, por ejemplo, o Magdalena Contreras, y vamos a ver que tanto en Magdalena Contreras como en Tlalpan, algo que les ha afectado mucho son estos procesos de urbanización desordenada. Y cómo también ahí los intereses inmobiliarios, en Milpalta, en Xochimilco sí hay un poco, en Milpalta no han podido, porque bueno, está más cuestionado, incluso yo creo que en algún momento estaba más alejado, era más atractivo en la salida a bueno, no Cuernavaca, por ahí por San Pedro Mártir, a pensar en un desarrollo inmobiliario, se iba a vender mucho más fácil, más comunicado, a unos minutos de periférico, de viaducto, que pensar en Milpalta, ¿no? Que para llegar a la vía principal, a periférico, hay que manejar una hora, pues no era tan atractivo. Pero justamente, o sea, es la disputa al final de qué hacemos con el territorio. Había otra, a ver, bueno, tres con Erika. Te A la leo ver, yo. sí, sí, sí. Dice Erika, ¿cómo se debería de integrar, cómo se deberían de integrar estos pueblos en las políticas públicas de la ciudad cuando tratan de generarlas en temas de espacio público y patrimonio? Bueno, desde mi punto de vista, y retomando ahora sí que un poco mi experiencia y lo que he venido analizando, yo considero que una política pública tendría, bueno, que realmente pudiera funcionar, tendría que pasar por un reconocimiento de la autonomía. Es decir, y aquí me gustaría ya en otro momento que tal vez daré una charla de qué es esto de las autonomías, porque a veces ahí hay confusión, no son las autonomías como son en Europa. En México están pensadas como de otra manera. La autonomía no es soberanía. Cuando un grupo pide ser autónomo es poder decidir sobre el territorio, sobre ciertos aspectos de la vida, es decir, en algunos casos decidir ciertos aspectos de la educación, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas que hablan una lengua, que la educación básica sea realmente bilingüe, que por ejemplo a un niño que va a preescolar primero se le enseña en su lengua y después se le enseña el español, por ejemplo, que se le respete, que hable en su lengua, que se vista con su traje como en su comunidad. O sea, eso es parte de la autonomía, que puede parecernos muy lógico, pero no se respeta. No se respeta e incluso luego hay mecanismos de exclusión muy sutiles, que a lo mejor no es que exista una ley que diga el niño no puede hablar su lengua materna en casa, sino hay otros mecanismos, la exclusión, el señalamiento. Incluso, por ejemplo, hay trabajos que dice la gente de pueblos indígenas en las ciudades a veces dice no serlo porque implica un señalamiento, implica un estigma, por ejemplo. Bueno, por un lado. Y bueno, y también, por ejemplo, otra forma de autonomía sería esta combinación de sistemas de salud. En algunos lugares puede haber parteras para cierto tipo de casos y una partera preparada con recursos que pueda decidir, yo ya no puedo con este parto, se está complicando, que se vaya a un hospital. ¿No? Por ejemplo, ese tipo de cosas, respeto a ciertos conocimientos, y en lo político tiene mucho que ver con decidir sobre el territorio, decidir cómo se arreglan ciertos asuntos. Claro, aquí hay una línea muy delgada, porque a veces hay grupos muy vinculados a las posiciones de poder que dicen todo es por usos y costumbres. Y claro, los usos y costumbres son terribles porque son, bueno, yo mando, incluso alguien dice los abusos y costumbres, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que regular esto mucho en los marcos también del derecho internacional, de la Constitución. No puede haber una autonomía, que incluso eso no sería autonomía, que no respete la Constitución, por ejemplo. ¿No? Entonces, en ese sentido, no es, por ejemplo, luego hay una confusión entre autonomía y soberanía. Cuando se pide autonomía no es vamos a hacer otro país, sino es más bien cómo dentro de los marcos legales hay cosas que sí pueden decidir.
Claro, específicamente para pueblos originarios sería que puedan decidir sobre su territorio, claro, siempre y cuando esto no implique destruirlo, porque hay una afectación mucho mayor para todos los ciudadanos, ¿no? O sea, si alguien dice, bueno, yo voy a quemar el bosque porque es mío, bueno, no, no es tuyo en ese sentido, ¿no? O sea, puedes decidir quizá cómo se conserva, puedes decidir quién participa. Digamos, y sobre todo que justo una política pública tendría que ir construyendo estos mecanismos de autonomía. Sí, el tema del territorio, el tema de la cultura, creo que son fundamentales, ¿no? Una parte importante pasa por la lengua. La lengua es la que designa las cosas y la forma como vemos el mundo, ¿no? Y esto Claro, viene a colación con un poco con la tercera pregunta de Erika, que dice, ¿cómo visibilizar la cosmovisión que esos pueblos tienen hacia las zonas más urbanas? Los ciudadanos de la Ciudad de México, los habitantes de la Ciudad de México, desconocemos que haya pueblos indígenas, que haya pueblos originarios, que haya... Esa clasificación que has presentado es muy desconocida. ¿Y de qué manera ellos nos pueden enriquecer en esa cosmovisión? yo creo que lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo y claro, lo interesante es que estos mismos pueblos no se asumen como un sujeto pasivo, este, producto o más bien que necesita al Estado. Yo creo que uno de los grandes aciertos que han tenido es que justamente esta capacidad para construir de manera paralela o complementaria. Yo no digo, en el caso de los pueblos de la Ciudad de México, no hay un rompimiento con el Estado o no hay un distanciamiento o un dejar de reconocer al Estado, como pasa, por ejemplo, con la autonomía zapatista, que ahí sí, es otra historia que algún día platicaremos. Pero en este caso hay como una complementariedad y hay una relación muy tensa, porque efectivamente, mientras el Estado y vía sus instituciones, sus políticas, quiere de alguna manera tener una posición muy paternalista de yo sé que te hace falta, ellos dicen, yo no, tú no sabes, el que me puedes venir a preguntar y lo discutimos. Entonces, yo creo que ellos en este momento están visibilizando mucho su situación, están trabajando mucho, tienen procesos políticos de defensa del territorio. Y yo creo que ahora, como ciudadanos, ¿cómo hacemos? Porque también, bueno, ¿qué hacemos de este lado? Bueno, yo creo que hay varias formas. Una es, yo creo que la primera, bueno, informarnos más, qué están haciendo, dónde están, cómo se están dando estas disputas que incluso si nosotros ponemos en el buscador de Google o sí, bueno, en el de Google y ponemos pueblos originarios de la Ciudad de México, disputas, nos sale una cantidad de información. También de repente nos metemos a las redes sociales y resulta que, bueno, porque también son pueblos con un alto nivel educativo de algunos de sus integrantes. O sea, gente que, bueno, como comentábamos, creo que la sesión pasada, no, no es cierto, creo que no fue aquí, ya se me confundo. Una de las cosas, muchos de los hijos de estos comuneros, de estos ejidatarios, ya fueron a la universidad, en algunos casos hasta hicieron un posgrado, y bueno, ante la falta de opciones reales de trabajo, bueno, dignas más bien diría yo, de trabajo, más bien no se van de estas comunidades, se quedan ahí, impulsan proyectos productivos, pero esto les da, digamos, mecanismos por los cuales también ellos difunden mucho desde sus acciones, sus proyectos, incluso sus procesos de defensa. Cuando vemos ahorita quién está en la defensa o en resistencia ante el puente este de Cuemanco, pues encontramos muchos universitarios de repente, pero que también son parte de los pueblos originarios, que eso es muy interesante. O sea, ya no creo que a diferencia de otros grupos en otros estados del país, los pueblos originarios, pues, casi, casi están conviviendo en el día a día con nosotros. Digo, que no todo el mundo se asuma, que no viene y se presenta como tal de primera mano, pues, porque hay un señalamiento, o durante mucho tiempo hubo un señalamiento, pero ahí están, ¿no? Entonces, esto yo creo que justamente es, bueno, primero informándonos, de alguna manera comentando con quien tenemos cerca, que pues existen y que no es una cosa como a veces se imagina el ciudadano común que no va a la universidad o que anda en otras cosas, que piensa que los va a encontrar vestidos como los lacandones. No, o sea, son personas que están en medio con nosotros conviviendo,
y que bueno, pues la idea es eso, ¿no? Incluso a lo mejor fomentar de repente, en medida que se pueda, ciertos patrones de consumo. Es mejor, yo creo que consumirle a alguien de estos, algunos de estos productores, que consumirle a algún supermercado que pues seguramente está vinculado a las peores cadenas de explotación y de prácticas menos sustentables, ¿no? En ese sentido, que además hay muchísimas opciones hoy, estos tianguis orgánicos de Tlalpan, de Xochimilco, digo, esa es otra forma, ¿no? Cómo apoyamos estos procesos, pues a través de estos proyectos alternativos también, ¿no? Creo que hay Y varias que se van sí, juntando. hay una, bueno, en relación con lo que estabas mencionando, eh, yo tengo experiencia, me acuerdo que hace 2 años, en 2019, precisamente en el mes de mayo, hubo un fenómeno de contaminación extrema por partículas de 0,95 micras, ¿no? Ujú, Eh, Perdón, de 2,5 micras, ¿no? Y eso fue debido a varias cosas. Primero, la situación meteorológica, un anticiclón dominante en niveles medios de la atmósfera, estabilidad atmosférica, o sea, dificultad para que haya vientos verticales, pero también el cambio en la forma de otorgar las subvenciones a la gente, a los campesinos que viven en la Ciudad de México. Y entonces, de ese cambio en la forma de dar las subvenciones, se ve que mucha gente se enojó y empezaron a crear incendios por donde quieras. Se acumuló tal situación que el ambiente propiamente de la Ciudad de México era irrespirable. No sé si se acuerdan de esa situación. Y esto lo vinculo un poco con la otra pata del problema. El suelo de conservación es una zona de construcción urbanística, tal como pregunta Claudia Cruz, ¿no? Dice, ¿existe alguna política pública para que los pueblos originarios no invadan las zonas de conservación ecológica? Yo no sé si lo invaden los pueblos originarios, igual lo invaden otras personas, pero ¿qué hay al respecto? ¿Qué hay con respecto a esa gestión forestal que quizás no estamos de acuerdo con la Federación o con la Ciudad de México para esa gestión? O bien para gestionar nuestro suelo de conservación. Quizás el problema de la autonomía o el temor de la autonomía es que, claro, imagínate que el territorio estuviese en manos de pueblos originarios que invaden el suelo de conservación o pueblos originarios que queman porque no están de acuerdo con las subvenciones. ¿Qué dirías al respecto? Es muy interesante esto de los asentamientos. En Milpalta y de alguna manera, Xochimilco no he analizado mucho a profundidad el asunto de los asentamientos irregulares, pero sí sé que, por ejemplo, en Tlalpan y Magdalena Contreras hay un proceso similar. El cómo llegan, normalmente los asentamientos irregulares es gente que no pertenecía ahora sí que no pertenece a los pueblos originarios. Ahora, ¿cómo se define esto de pertenencia o no a un pueblo originario? Se define básicamente como quien sus abuelos y sus padres nacieron en esa zona. Y que, bueno, crecieron ahí también, porque de repente alguien que nació hace 70 años se fue, pues es difícil que mantenga estos vínculos. Y bueno, el haber permanecido ahí implica ciertas obligaciones comunitarias. Entonces, bueno, eso es como se define quién pertenece al pueblo originario o a los pueblos originarios, porque ya vimos que son muchos. Por un lado, normalmente el caso de los asentamientos irregulares per se no son pueblos, no son integrantes de pueblos originarios, sino son otro grupo que se denomina avecindados. El tema de los avecindados es un poco complejo por una razón. En el caso de Milpalta, pero les digo, en Tlalpan hay situaciones parecidas, igual que en Magdalena Contreras, que sí me ha tocado revisar algunos trabajos al respecto. Tiene que ver, en Milpalta llegaron estos grupos, gente que llegó a Milpalta buscando trabajo o buscando una vivienda después del temblor de 1985. Entonces, llegan a estas zonas, no hay, digamos, en un principio, bueno,
conforme pasaron los años, se acabaron los terrenos en lo que es la zona marcada como zona urbana, es decir, donde se puede construir, donde hay servicios de luz, agua, drenaje y todo lo demás. Entonces, aquí viene un fenómeno muy particular que tiene que ver que estos empiezan a formarse asentamientos irregulares en el suelo de conservación, pero resulta que normalmente ha habido algún político en turno metido en el asunto. Es decir, incluso un mecanismo clientelar ha sido, si me consigues o si yo gano la alcaldía, entonces yo te regularizo el terreno de tu gente. O me hago de la vista gorda, es decir, hay omisión al momento de que se les deje, bueno, que se tuviera que regular estos asentamientos. Entonces, esto ha venido generando un problema, porque de alguna manera, digamos, sin que esto implique o sin que yo diga está bien o mal per se, son buenos o malos, no, 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 o sea, porque bueno, también hay que considerar que hay un problema gravísimo de falta de vivienda en Ciudad de México y que está muy vinculado a la especulación inmobiliaria y que no es nuevo, sino que es de mucho tiempo atrás y que, bueno, justamente esto genera que algunos sectores, algunos grupos de personas, pues hayan visto que en estas alcaldías una posibilidad de conseguir dónde vivir. Claro, esto pasa, y les digo, aquí encontramos la omisión de autoridades que, pues con tal de obtener votos, regularizan algunos asentamientos irregulares o son omisos en el momento que se les tendría que, pues, mover, pasar a otro lado, no permitir que se establezcan. Ahí hay una omisión. E incluso, eh, pues les digo, algunos políticos cuando ganan las elecciones, lo que hacen es que regularizan, a pesar de que no se deberían regularizar, porque no hay posibilidad de darle servicio, porque es zona boscosa que no se puede construir, ni siquiera se puede realizar actividades agrícolas. Entonces, vamos viendo cómo aquí el componente del clientelismo lo tenemos ahí. O sea, está contribuyendo al asentamiento irregular. Entonces, bueno, eso por un lado. Y sí, ahorita con esto que decía Pere, bueno, ¿qué pasaría si fueran autónomos y entonces todo el mundo decide meterse a, al suelo de conservación y quemarlo? Eh, bueno, en principio, quemar un bosque, por muy que sea tu, bueno, incluso en propiedad privada, está prohibido. O sea, quemar un bosque puede tener muchas implicaciones legales. Entonces, aunque hubiera autonomía, como las autonomías nunca se pueden inventar unas reglas que contradigan toda la legislación, todas las leyes que están establecidas a otro nivel por arriba, es decir, la Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad, la Ley General del Equilibrio Ecológico. Ninguna autonomía puede establecer reglamentos que contradigan. Entonces, serían sancionados como es sancionado cualquiera que queme. Claro, aquí tenemos otra vez un problema que las instituciones gubernamentales, ya sea por interés o por falta de interés o por falta de recursos, no tienen capacidad para ejecutar vigilancia simplemente, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. Incluso parte del pleito que tienen los pueblos originarios con el gobierno de la ciudad, sobre todo, que es como el intermediario más inmediato, interlocutor más inmediato, es justamente esta omisión, tanto en asentamientos irregulares, porque ellos lo que dicen, no tendría que estar la gente ahí, porque incluso dicen, en cualquier momento que hay un problema, son los primeros afectados. Sin embargo, pues están porque alguna autoridad se los permite. Y de ahí que también se van generando muchos conflictos entre, por ejemplo, originarios y avecindados. En Milpalta ha habido momentos en los que la relación, o en algunos pueblos, es muy tensa entre estos dos grupos. Y tiene que ver que, bueno, muchas veces los avecindados, yo insisto, no es que sean malos per se, sino más bien tienen un interés de subsistencia también, como cualquiera. Pero ese interés de repente para poderse resolver, pues implica aliarse con quien está tomando las decisiones, quien tiene una posición política y de decisión. Y bueno, pues ya se aliaron, entonces ahora les regularizamos. Entonces, el asentamiento irregular
tiene mucho de fondo esto, ¿no? O sea, es un problema político, un problema donde se mueven muchos intereses de algunos personajes específicos. Entonces, de ahí que no se ha querido resolver. Y claro, algunos ya se han regularizado. Entonces, eso, bueno, implicaría toda una disputa legal. De hecho, Milpalta desde hace mucho ha tenido un litigio agrario y que incluye, entre otras cosas, asentamientos irregulares, el núcleo agrario de Milpalta, ¿no? Y bueno, es un litigio donde el tribunal agrario pues, no resuelve, lo alargan. Es un conflicto que creo que la última resolución fue en 2003 y acaba de salir, creo que en 2019, una nueva resolución. O sea, más o menos para darnos una idea de la magnitud, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, más bien el problema es que la política pública es omisa con los asentamientos irregulares. Bueno, esto que dices me recuerda, por ejemplo, que en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, cuando estaba al frente del DF, bueno, antes de llegar al gobierno DF, prometió permisos de construcción en Xochimilco y a partir de que ganasen se cegaron canales para que han sido ya construidos, ¿no? Eso lo denuncia la propia gente de Xochimilco, ¿no? Pero también Claro. enlaza esto con un comentario que hace Esperanza González, que será también, aparte, la próxima conferencista nuestra en Folles Geográficos. Y Esperanza dice lo siguiente: se vuelve político no solo por ausencia de las políticas públicas o una mala ejecución de estas, sino también por los intereses económicos que hay en el fondo. Así, los conflictos no solo son con el Estado, sino con intereses capitalistas o de grupos capitalistas determinados, ¿no? No, no mencionamos nombres, por decir. Claro, yo coincido mucho. Lo único que sí, a veces soy muy enfática porque, pensando un poco en en cómo se maneja el Estado, que finalmente quien puede poner bueno, no me gusta ese término, pero no se me ocurre ahorita rápido otro, quien puede poner orden, quien puede, digamos, regular lo que está pasando en un territorio, es el Estado, o sea, quien tiene las instituciones de impartición de justicia. Sí, efectivamente, por ejemplo, las inmobiliarias son uno de los actores que yo creo que más conflictos está generando y de los que está detrás, o sea, simplemente el puente en Xochimilco, Cuemanco, pues hay una inmobiliaria que debe de tener unos intereses brutales ahí metidos. Sin embargo, ahí, pues el Estado, justamente vía sus instituciones, tendría que ser el que tendría que garantizar la aplicación de la ley, pero pues es el primero que es así de yo no vi, yo no sé. Digo, soy un poco sarcástica en esto porque a veces creo que pasa mucho eso, ¿no? O sea, parece que no tenemos gobierno, parece que no hay autoridades, que no hay instituciones y algo que yo creo que es importante a veces señalar, que en las condiciones o en las reglas que tenemos actualmente en este país, el Estado tiene que ser el garante de que se cumpla la ley y no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, incluso mucho esto que está pasando, echarle la culpa siempre al que estuvo antes, ¿no? Y decir, bueno, sí, pero ya estás tú aquí, ¿qué vas a hacer? No, es que el otro lo hizo peor. Sí, pero ¿qué vas a hacer tú, no? O sea, sí, Bueno, entonces, y lo que mencionabas, que la disminución del presupuesto en la Secretaría de Medio Ambiente es alarmante. Es decir, los temas ambientales en la administración federal actual son muy poco sensibles a los problemas que tenemos, ¿no? Quería hacer una pregunta, no sé si hay más preguntas, pero quería hacer una pregunta con respecto a una cosa que has mencionado antes en relación con la soberanía alimentaria. Imagino que, bueno, no imagino, el calentamiento global eh, puede afectar en poco tiempo la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de producción de nuestros sistemas agrarios, ¿no? Y encima, bueno, la disminución de la polinización, la incapacidad para mantener cultivos, la pérdida de cultivos por heladas, porque ahora no es que no haga frío, en la época de frío a veces hace mucho frío, pero es un aire muy seco y el aire muy seco también deseca la vegetación y lo hace proclive a los incendios forestales, ¿no? ujú. No solamente es el calor, sino también el frío. Pero en relación con la soberanía alimentaria, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es la aportación que estos pueblos pueden hacer
para justificar, no, no para justificar, sino para que la gente de la Ciudad de México diga, es que si tenemos la huerta al lado de casa, tenemos hectáreas, hectáreas de terreno que antes eran productivos y ahora por la contaminación, ahora por diferentes motivos, no están produciendo los alimentos que deberían, ¿no? Entonces, ¿cómo situarías tú esto del calentamiento global con la soberanía alimentaria? En Bueno, estos- sí hay, estudios que sí señalan que es muy posible que se vaya a ver afectada. Digo, por esto que señalaste, estos factores que se afectan cosechas. Pero efectivamente, la pregunta, yo no tengo ahorita el dato preciso de cuánto de lo que consumimos, digo, ciertos productos, hay otros que no, se produce en esta zona rural, pero no es poco. Tengo la idea que es alrededor del 30, bueno, hace unos años era alrededor del 30%, ahorita no sé cuánto. Que si lo pensamos para, pues, 9 millones de habitantes producir, que se produzca el 30% de comida, es bastante. Incluso tiene una ventaja, que es comida, digamos, mucho más accesible por un asunto económico, ya que no se tiene que desplazar grandes distancias, no hay que mantener tantas horas en refrigeración. Entonces, eso de alguna manera disminuye costos. Una parte importante de lo que se produce en esta zona del sur de la Ciudad de México va a la central de abastos y de ahí, bueno, a los mercados, a los tianguis, más lo que algunos productores venden directamente. Entonces, efectivamente, aquí la pregunta, yo creo que tenemos, al final se resume mucho en un asunto de educación. O sea, desafortunadamente, yo creo que la población, y no de la Ciudad de México, sino yo creo que del país, estamos viendo las consecuencias graves de haber dejado caer un sistema educativo, ¿no? Digo, pongo un ejemplo paralelo para, o sea, qué tan grave es esto que hoy la gente le puede creer más a un meme, a una cadena de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, que alguien que diríamos, alguien no necesita ser experto, no necesita tener un doctorado, alguien que fue a la secundaria es un conocimiento que que no le está permitiendo integrar. Entonces, yo sí creo que tiene que ser un asunto de educación, pues ahora sí que empezar nuevamente a dar estos elementos para que los ciudadanos de a pie, como dicen, tengan como esta claridad. Bueno, no necesitas comprarte el pastelito envasado, sino te puedes comprar algo que te va a salir más barato, menos impacto en términos de cambio climático, más cercano, más nutritivo y te lo están produciendo a, pues, 20 kilómetros de tu casa, ¿no? Yo creo que esas cosas se tienen que ir reactivando. Ahora, yo creo que es como en varios ámbitos, ¿no? O sea, yo creo que se está dando. Por un lado, sí son los mismos productores, algunos que se salen como de los circuitos tradicionales y empiezan a hacer difusión. Pero también creo que sí tendría que ser tarea gubernamental cómo se acerca de alguna otra manera, cómo se impulsa esto para que también los otros, del otro lado, los ciudadanos que no son parte de estos pueblos originarios, pues tengan claro eso y que incluso yo creo que en general como esta difusión, pero aquí otra vez surge mucho y yo concuerdo mucho con esto que dicen los integrantes de estos pueblos. Hay un asunto de desigualdad, incluso, digo, yo sé que a veces ha sido muy cuestionada esta teoría de la decolonialidad, porque pues han tenido muchas incongruencias algunos, pero yo creo que esta idea de que efectivamente, como viene de pueblos originarios y de alguna manera hay una construcción histórica que los vuelve diferentes y los hace, que no los hace iguales, o se crea ese discurso. Entonces hay acciones que ahí no se les da y que incluso los ciudadanos, o sea, por ejemplo, algo que salía mucho en los talleres que yo hice en el Palta, decían, bueno, aquí, y les digo, yo sé que es un tema muy controvertido el de la bicicleta, que tendríamos que traer a varios expertos en esos temas de urbanismo y ciclismo, pero ellos me decían, bueno, allá les dan mucho apoyo a los ciclistas de ciertas zonas de la ciudad que son de clase media alta, pero ese apoyo realmente, ¿qué tanto impacto tiene para resolver problemas ambientales? Incluso en algunos momentos señalaban, o sea, se ha creado también una disputa por el espacio público porque el ciclista de clase media alta, y digo, esto me lo dijeron mucho tiempo antes de que se pusiera ahora de moda de esta idea de fifís y no fifís, que digo, bueno, eso no lleva a ningún lado, pero sí decían,
eso no va a resolver. O sea, el que alguien piense que, incluso que se promueva esa idea, tú contribuyes para que el cambio climático se pueda detener, porque incluso además se habla así, se va a detener, ¿no? Entonces, si usas tu bicicleta. Y lo que sí decían estos integrantes, decían, bueno, el problema es que eso no basta. O sea, está muy bien que si alguien de repente deja de andar en coche, pues si de bicicleta está bien, pero eso no sustituye. Y decían, y claro, cuando a estos grupos, incluso promotores del ciclismo de cierto nivel para arriba, se les habla, o sea, para ellos nosotros somos como, decían, porque luego hacen sus rutas por acá. Dice, y cuando vienen piensan que nosotros somos sus empleados, ¿no? Entonces eso es bien interesante, o sea, también cómo se dan estas disputas, pues sí, a partir de una construcción clasista, incluso me decían, bueno, cuando esos grupos de ciclistas dicen, recuperamos la bicicleta porque no es de panaderos y no es de tortilleros, ellos me decían, pues aquí sí es de panaderos y de tortilleros, y nos da mucho gusto. Entonces, bueno, son asuntos, yo creo que ese es parte del problema en México. En México hay un clasismo brutal y que hasta en esto se ve reflejado, ¿no? O sea, alguien que le digan, te van a vender a alguien de un pueblo originario unas lechugas, está pensando que se las van a dar en 3 pesos, pero se las vende, bueno, no quiero hacer propaganda, pero bueno, la tienda orgánica que está en la Condesa y pagan 50 pesos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a ese sí se le tiene que pagar, pero al otro, pues es como me está exigiendo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, ¿no? O sea, es un poco complejo porque implica, pues, cambiar muchas visiones, sensibilizar mucho a ciertos sectores, que no están tan dispuestos, ¿no? A ver, hay algo más por acá. Claro, el tema de la movilidad, eso que se ha de cambiar, no la bicicleta o no, ni tampoco el coche eléctrico. Eso no va a solucionar. Más bien lo que hay que hacer es cambiar nuestro modelo de movilidad. Y eso pasa por impulsar un transporte público digno, limpio, con conductores que respeten muchas cosas, ¿no? Bueno, le quería hacer una pregunta antes de entrar en la pregunta que hace Josafat. Es lo siguiente. Has mencionado alguna cosa con respecto al agua y las disputas de los pueblos originarios con esa agua que producen en sus tierras, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos pueblos del sur de la ciudad, como por ejemplo San Nicolás de Telco, no sé si fue con agua o quién fue el organismo, les, eh, les desposeyeron del agua directamente. Un manantial que tenían que alimentaba a toda la población fue a parar pues, al sistema de la Ciudad de México. Y entonces, a cambio, pues tuvieron un cambio en la calidad del agua brutal, a tal punto que los pobladores de San Nicolás se ven obligados a comprar agua de garrafón que nunca lo habían hecho, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tanta injusticia ves en esta situación? ¿Qué tanta desposesión? Porque son sus recursos al final, ¿no? Mucha, ¿eh? Mucha. De hecho, justamente el año pasado escribí un artículo a partir de este análisis del agua, ahí sí más enfocado solo en Milpalta. Y sí, lo que pasa es que hay un problema, otra vez, cómo se distribuyen los recursos de la ciudad. Digo, legalmente el agua está en el subsuelo, entonces pertenece en principio a la nación. Pero lo que alguien decía, sí, pero si nosotros no cuidamos estos bosques no habría agua, ya se hubiera acabado. Digo, yo no sé, pensando, o sea, bueno, porque alguien dice, no podemos hacer el experimento de destruir los bosques y ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, hay una desigualdad muy fuerte, porque efectivamente Milpalta tiene problemas de escasez de agua, Xochimilco tiene problemas, bueno, Tlalpan ni se diga, o sea, Tlalpan prácticamente subsiste la gente de los pueblos originarios, no de toda la alcaldía, subsiste con pipas. Y es impresionante, o sea, la escasez de agua, que alguien dice, bueno, y por otro lado, aquí se están recargando, aquí están los pozos y de aquí se está sacando el agua. Pero tiene que ver mucho cómo se ha decidido y cómo incluso aquí hay un tema que tuvo que ver con la privatización del manejo del agua, no per se el agua privatizada, sino el SACMEX otorgó concesiones para ciertas partes del ciclo de provisión de agua, que es desde reparar fugas, cobrar, cerrar tomas. Y bueno, algo que también está muy claro es que una parte importante de la escasez
que se enfrenta, sí tiene que ver la desigualdad, pero tiene que ver la mala condición de la infraestructura. Y aquí, digo, a mí no me gusta usar mucho ese término de corrupción, porque ya para todo se usa corrupción aquí, corrupción allá, y bueno, creo que el problema a veces es un poco más, donde realmente hay corrupción, pues se invisibiliza o ya queda como muy, ya no se le da la importancia. Pero algo que es claro y que, por ejemplo, a mí me era muy recurrente en las entrevistas, en los talleres, me decían, bueno, lo que pasa es que tenemos muchas fugas de agua, nos están cobrando por un servicio que implicaría reparar estas fugas y no se reparan. Dicen que van a cambiar la tubería y no se cambia nada. Estas empresas pues realmente no han servido y ahí habría que rastrear porque esa es otra cosa, ¿no? Sí hay trabajos que han rastreado mucho qué pasó con la concesión, estas concesiones en los servicios de provisión de agua y lo que dicen, pues al final no funcionaron porque no han cumplido y no hay mecanismo regulatorio ni de sanción ni de consecuencia alguna para una empresa que dijo que iba a cambiar la tubería y no la cambió, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy, son varios puntos, ¿no? O sea, efectivamente hay escasez de agua porque no se le da el mantenimiento a la infraestructura y también porque la que queda, porque además creo que se pierde un 40% en fugas, o sea, es una cantidad muy grande, pues se destina a que vaya a otras zonas. Ahora, otra vez, tiene que ver quién paga y cuánto se paga, que eso es gravísimo porque pues al final se convierte en un producto de lujo. Y yo creo que el tema del agua podríamos profundizar mucho porque pues incluso esto que vimos hace unos meses, que empieza a cotizar en la bolsa de Nueva York, que dicen eso es peligrosísimo porque pues es un producto que entra a la especulación, ¿no? Y todo lo que entra a la especulación puede tornarse bastante mal. Y bueno, ya casi cerrando, porque ya sí. Sí, ya se hizo tarde. Pero claro, estamos aquí tan agradablemente conversando que, bueno, una cosa que me ha gustado de tu plática es que de alguna manera has dicho una cosa que yo en un trabajo que hicimos con Neptalí Monterroso en San Pedro Atapulco, en la Marquesa, cerca de Mm, Marquesa, decíamos que los pueblos originarios, o los pueblos de montaña en este caso, eran el límite del Estado, ¿no? Y esto lo quiero decir en relación también con la pregunta que está formulando Josafat, que es qué tanto esa resistencia de los pueblos originarios eh, incide en la generación de nuevas políticas para la ciudad, para solucionar problemas ambientales, ¿no? no, sí, sí hay, o sea, de alguna manera han incidido. Yo creo que aquí retomaría este mismo ejemplo. El haber logrado una reserva comunitaria tiene que ver con el proceso de resistencia, incluso, bueno, en temas ambientales. Ahora, otro ejemplo también donde vemos cómo estas demandas, esta resistencia, esta protesta de muchos años, independientemente de que no es suficiente para todavía, se logró que en la Constitución de la Ciudad de México se establecieran algunos artículos que dan este derecho a los pueblos originarios de decidir sobre su territorio. Se habla también de sustentabilidad. Claro, aquí hay una frase que me gusta mucho que manejan algunos autores que dicen, no porque se escribe una ley quiere decir que va a cambiar la costumbre automáticamente, ni la práctica. Y eso es cierto, ¿no? O sea, yo creo que también ahí tenemos todavía, bueno, tenemos porque todos los que estamos aquí, que vivimos en la Ciudad de México, de alguna manera somos afectados y por lo tanto involucrados, todavía falta mucho para lograr que eso se vea reflejado, ¿no? O sea, lograr esta idea de sustentabilidad desde otra forma que no sea este capitalismo ecológico que al final sale exactamente, bueno, si no igual, sí muy parecido. Entonces, yo creo que justo sí, o sea, es resultado de esta resistencia, de esta oposición a estas políticas públicas, a esta construcción de alternativas que es de muchos años, ¿no? Pues ya acabando, Que quiero agradecer dos cosas. Primero, la plática que has dado, que es extraordinaria, ha sido muy interesante. Y después, el haber organizado la mesa dedicada al cambio climático y luego discutiremos si es calentamiento global o cambio climático. okey. Estrategias de resiliencia. Y quiero también anunciar la semana que viene, seguimos con los temas agrícolas. En este caso, el tema que hemos
decidido junto con Esperanza González, que me ha ayudado a la organización de la mesa siguiente, de la mesa del mes de mayo. Se titula Los problemas del medio rural desde la geografía humana. A mí me da la impresión de que en esta licenciatura en geografía humana nos falta alguien que se dedique a temas rurales o temas agrícolas, ¿no? Tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista de la tradición. En México hay mucha tradición agrícola todavía, sin necesidad de entrar en el mundo del capital explotador, ¿no? Y entonces creo que en la mesa del mes que viene, creo que se presentarán temas muy interesantes. Entre ellas, también quiero mencionar que hay 3 egresadas de la licenciatura en Geografía Humana. La primera es Esperanza, que también está Frida Rivera, y Margarita Matías, que también presentarán cosas que surgieron de sus tesis de licenciatura y después fueron mejorando, fueron profundizando en esos temas. Pues nada más, quiero despedirme de la gente que está conectada al Facebook y los que estáis aquí en el Zoom, también os espero la semana que viene para seguir platicando de muchas cosas, ¿no? Pues un agradecimiento y Adriana, y ojalá la semana que viene nos podamos ver también en este jueves geográfico, que yo creo que es lo más interesante que hemos podido hacer en la pandemia. Algo que había que hacer. Sí, sí, sí. Y además ha sido una buena contribución por parte de todos los que estamos en la licenciatura, o algunos de los más implicados. Pues no sé si quieres hacer algún comentario más final de Adriana en relación con la plática. Pues nada más agradecer ahora sí que los que nos acompañaron tanto a lo largo del mes como el día de hoy. Y bueno, supongo que seguiremos por aquí. Y ahora sí que si en algún momento alguien quiere seguir dialogando, mis datos están ahí en la página de la licenciatura y bueno, me dará mucho gusto continuar con este tipo de charlas. Y bueno, pues muchas gracias. Ahora sí que Pere por también todo el trabajo que haces en todo esto de mantener vivo el espacio. ¿No? Y si podemos, lo seguiremos manteniendo, aunque sea en presencial. Bueno, eso sería interesante también. Muy bien, pues muchas gracias Adriana, muchas gracias.